En los anales de la fe y la resistencia humana, pocas historias resuenan con tanta profundidad y misterio como la de Job, un hombre cuya vida se convirtió en el epicentro de una prueba cósmica sobre la naturaleza de la devoción. En la remota tierra de Uz vivía un hombre llamado Job. No era un hombre común. Su rectitud e integridad eran conocidas por todos. Dios lo había bendecido abundantemente con una vasta riqueza, que incluía miles de cabezas de ganado y una gran familia con 7 hijos y 3 hijas. Su fe en Dios era tan sólida como las montañas que lo rodeaban, un pilar inquebrantable en su vida. Un día, en la corte celestial, Satanás se presentó ante Dios y desafió la pureza de la fe de Job. Argumentó que la devoción de Job no era genuina, sino una simple transacción, un pago por las bendiciones que había recibido. «Quítale todo lo que tiene», propuso Satanás, «y verás cómo te maldice en tu propia cara». Confiando en la integridad de su siervo, Dios le concedió a Satanás el permiso para poner a prueba a Job, con la única condición de no tocar su persona. La primera prueba cayó sobre Job como una tormenta devastadora. En un solo día, mensajeros llegaron uno tras otro con noticias catastróficas. Perdió todos sus bueyes, ovejas, camellos y a los siervos que los cuidaban. Pero el golpe más cruel y definitivo fue la noticia de que un viento violento había derrumbado la casa donde sus hijos celebraban, acabando con la vida de todos ellos. Ante una pérdida tan inimaginable, Job, con el corazón destrozado, rasgó sus vestiduras y se postró en tierra. Sin embargo, en su profundo dolor no pecó, sino que adoró, declarando: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Insatisfecho, Satanás volvió ante Dios, argumentando que Job aún no había sufrido en su propia carne. Así Dios permitió una segunda prueba. Satanás hirió a Job con llagas malignas que cubrieron su cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla. Su sufrimiento era tan extremo que su propia esposa, desesperada, le instó a maldecir a Dios para poner fin a su agonía. Pero Job, firme en su convicción, le respondió con una pregunta que resonaría a través de los siglos. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, al enterarse de su desgracia, viajaron para consolarlo. Al verlo, quedaron tan impactados por su estado que no pudieron hablar. Simplemente se sentaron con él en silencio y cenizas durante 7 días y 7 noches, compartiendo el peso de su inmenso dolor. Tras el silencio, comenzó un largo y arduo debate. Sus amigos, aferrados a la teología tradicional, insistían en que el sufrimiento de Job debía ser un castigo directo por algún pecado secreto que se negaba a confesar. Job, sin embargo, mantuvo firmemente su inocencia. Desesperado, no culpó a Dios, pero sí cuestionó la justicia de un mundo donde los justos sufren sin razón aparente, llegando incluso a lamentar el día de su nacimiento. En medio del estancamiento, un hombre más joven llamado Eliú tomó la palabra. Reprendió tanto a Job como a sus amigos, proponiendo una perspectiva diferente: que el sufrimiento no es necesariamente un castigo, sino que puede ser un medio de disciplina y revelación, una forma en que Dios educa y purifica el espíritu humano. Finalmente, Dios mismo intervino respondiendo a Job desde un torbellino. No le dio respuestas fáciles a sus preguntas, sino que lo confrontó con la majestuosidad y la incomprensible sabiduría de la creación. Le preguntó a Job si él había estado allí cuando se pusieron los cimientos de la tierra o cuando se fijaron los límites del mar, recordándole la abismal diferencia entre la perspectiva humana y la soberanía divina. Humillado ante la grandeza de Dios, Job reconoció su propia ignorancia y la limitación de su entendimiento. Se arrepintió en polvo y ceniza, no por un pecado oculto, sino por haber hablado de cosas que no comprendía, aceptando la soberanía de Dios sin necesidad de explicaciones. Al final, Dios reprendió a los amigos de Job por haber hablado incorrectamente de él, pero restauró la vida de Job de manera extraordinaria. Le devolvió el doble de todas sus posesiones, le concedió otros 7 hijos y 3 hijas de gran belleza, y le otorgó una vida larga y plena. La historia de Job no es solo el relato de un sufrimiento inmerecido, sino una profunda meditación sobre la fe, la soberanía de Dios y el misterio del dolor, una lección sobre la resiliencia del espíritu humano que perdura a través de los siglos.